Buenas tardes. Nuestro trabajo se ve resumido en ciertas conclusiones que tomamos a base de las entrevistas realizadas a las personas, en su pensamiento y en su experiencia que tuvieron cuando eran jóvenes o cuando eran niños, y de cómo les influenciaban o les metían el trabajo como parte de vida. Bueno, tenemos principalmente que el trabajo para estas personas siempre era inculcado en bases familiares. Era una necesidad familiar de que este trabajo llegara a la casa. Pero más que todo, la necesidad familiar se veía por parte de los padres, de los abuelos, y esto era pasado de generación en generación, lo que llevó a un machismo creado en las familias. El hombre era como el pilar económico. La mujer en estos tiempos simplemente se quedaba en la casa o en el campo. Más que todo, el hombre era el que en el campo araba la tierra y metía las semillas, hacía la mayor parte del trabajo. Muchas veces era acompañado por la mujer, pero se dio el machismo en muchas de estas cosas. Así que cuando llegó la industrialización, era el hombre quien salía a trabajar. Esto provocó una poca educación, porque supuestamente solo los hombres debían salir a trabajar, lo que provocaba que haya un menor ingreso a la familia, provocando así un deterioro en las familias y una poca conciencia. Al igual que el trabajo en la época de la industrialización no pensó en el medio ambiente, porque primero el Estado no tuvo las ciertas leyes para enfocarse en esto, y esto llevó a la poca conciencia de la gente a investigar, lo que hubo un deterioro excesivo también. Eso en la base familiar de muchas personas. Cuando un hombre trabajaba, una mujer trabajaba en la industria, generalmente obtenía un honor. Este honor generalmente se lo daban al padre o al abuelo. Este honor se convertía en un orgullo, porque simplemente él necesitaba, cuando iba a trabajar, estaba lo suficientemente orgulloso de su trabajo y se sentía bien. Asimismo, la familia le recompensaba diciéndole que gracias a él tienen todas las cosas necesarias para vivir. Este orgullo le dio un prestigio ante la sociedad, pero esto no duraría mucho para muchas personas, ya que cuando llegó la tecnología, hubo una automatización en la mayor parte de las plantas, o en la mayor parte de los sembrados y grandes cultivos. Esta automatización llevó a unas capacitaciones para el personal, lo que provocó que haya una reducción de personal bastante numerosa. Como en esta época la reducción de personal fue bastante amplia, solo las personas mejores y más orgullosas de su trabajo podían conservarlo, ya que eran los mejores en esto. Esto les alimentaba su prestigio y su orgullo, ya que fueron seleccionados entre todos ellos. Por otra parte, esto llevó a un aumento de la productividad de las empresas, haciendo que éstas crezcan de manera acelerada, pero sin pensar en el deterioro excesivo del planeta Tierra. Asimismo, podemos ver que las industrias, por competencia, se fueron eliminando. Los monopolios grandes crearon una poca competencia, haciendo que producían los productos básicos de la canasta familiar que conocemos hoy en día, y en esa época eran mucho más comunes, ya que era más que todo regional y nacionalizado. El enriquecimiento del propietario llevó a que éste quisiera enriquecerse cada vez más y más, porque como en esta época y como seguimos viéndolo, cada quien busca el enriquecimiento propio para tener unos mayores beneficios. Quiso maximizar su beneficio buscando una oportunidad de automatizar su planta cada vez mejor y que le salga una mercancía más barata y a menor costo, lo que llevó a una reducción de personal, haciendo las capacitaciones más a menudo. Las industrias también se enfocaban en la manufactura,
una manufactura que provoca los productos básicos y asimismo una manufactura que no se enfocaba en los servicios. ¿Por qué no se enfocaba en los servicios? Porque esta tecnología no estaba muy avanzada. Las comunicaciones en esta época eran muy restringidas. La gente mayormente se comunicaba por cartas que llegaban en varios días de retraso, si era en el mismo departamento, e incluso semanas cuando era del tamaño nacional. Esta forma no eficaz. Esta forma no era eficaz, pero se basaba más que todo en la comunicación de las personas que estaban lejos. Poco a poco fue llegando el teléfono. El teléfono era una manera muy eficiente de comunicar las regiones, más que todo pequeñas. Cuando eran industrias grandes también se realizaban una comunicación grande, pero era bastante costoso. Así que los monopolistas que nomás tenían grandes recursos podían recurrir a ello. El poco enfoque en servicios solo dio como resultado que no hayan empresas que ofrecieran los servicios básicos que conocemos como el luz, el agua y el transporte. El transporte más que todo porque en esta época las vías no eran pavimentadas y el agua y la luz simplemente los tomaron las alcaldías municipales de cada municipio. Las malas vías y las altas contaminaciones gracias a la maquinaria llevaron a un resultado. El pensamiento de las personas se llevará a un corto plazo. Mucha gente tenía su futuro borroso, mucha gente solo pensaba en el día a día, mucha gente no esperaba tener los oficios que tienen hoy porque simplemente pensaron en el día a día, nunca pensaron en un día que siempre vendría un día más y un día más. Los computadores también ayudaron a estas industrias, pero más que todo a los grandes monopolistas. Los computadores eran pocos y escasos y generalmente tenían un gran tamaño y eran, como en Colombia, no había la oportunidad de construirlos porque no se tenía la suficiente tecnología. Era, además de costoso de traerlos de muchos países, muchos no los sabían usar y representaban un gran costo. Por otra parte, la maquinaria usada dentro de las industrias se fundamentaba más que todo a partir del carbón. Como no existían las leyes, también se dieron las altas emisiones de dióxido de carbono. Y esto provocó un deterioro excesivo para el medio ambiente. Todo lo que se ha visto hasta ahora es que todo se enfoca en que las personas, por no llevar un pensamiento futuro con grandes cualidades, como resultado, el pensamiento a corto plazo de las personas provocó lo que hoy en día llamamos el deterioro excesivo de todo lo que sufrimos, tanto en transporte, la falta de planificación, por una poca educación que nos llevó a obtener todos estos resultados. Los resultados que se ven reflejados en no pensar en el futuro. La conclusión que más nos deja esto es que el pensar en el futuro nos trae grandes beneficios, pero no debemos olvidar el presente. El presente es donde estamos establecidos. Sin embargo, el futuro es el que nos espera y debemos preocuparnos por ello.